buenas tardes a todos. ¿Se imaginan que pudieran viajar al pasado? Es algo con lo que todos hemos fantaseado muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues, ¿y si les dijera que es posible? Es más, que lo hacen y lo han hecho muchas veces en su vida. Cada vez que miran al cielo, estrellado, están realmente mirando la luz de estrellas que fue emitida hace cientos, miles o millones de años. Hoy vamos a hablar un poco de todo esto. Yo me llamo Guillermo López, soy profesor de la Universidad de Valladolid, estoy en el Departamento de Física Aplicada y mi pasión es la exploración planetaria y creo que es por eso estoy aquí. Mi investigación trata de buscar vida en Marte. Nosotros utilizamos la luz, que es el tema que enmarca esta charla, para estudiar sus propiedades, lo que llamamos espectroscopía, el estudio de las variaciones de la luz que se producen en interacción con la materia. Y lo que nosotros hacemos en Marte es la búsqueda de vida. Entonces, para mí es un placer realmente estar en esta charla en la que vamos a hablar un poco de viajes en el tiempo, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de cómo comunicamos la ciencia, porque tenemos en esta mesa a tres cracks de la comunicación, de la cultura y también de la ciencia. Espero que se entretengan y lo disfruten tanto como yo lo voy a disfrutar y como nosotros lo vamos a disfrutar. Les decía, para mí es un placer presentarles a Miguel Ángel Delgado, Eva Villaver y Antonio Martínez Ron. Y voy a contarles rápidamente quiénes son estas personas. ¿De acuerdo? Empezaré por Eva, simplemente porque en mis notas lo tengo más cerca, que es astrofísica, es una científica, es una de las grandes expertas en el estudio de las últimas etapas de la vida en las estrellas. Tiene una larguísima trayectoria científica, ha trabajado en la NASA, ha trabajado en el Hubble durante muchos años, además ha trabajado en la Agencia Espacial Europea y actualmente es subdirectora del Instituto Astrofísico de Canarias. Entonces, vemos además una excelente gestora de la ciencia en España. Además de su labor investigadora, ha defendido siempre el papel de las mujeres en la ciencia y participa activamente, como ven, en actividades de divulgación. Así que tenemos la suerte de que, gracias a Eva, podamos ver hoy el cielo, ¿no?, con ojos de astrónoma. Antonio Martínez Ron es periodista científico, escritor y una de las voces más influyentes de la divulgación en nuestro país. Ha trabajado en prensa, radio y televisión y es autor de libros que nos invitan a mirar al mundo con ojos nuevos, como ¿Qué ven los astronautas cuando cierran los ojos?, que es, por cierto, un libro que tengo en la mesilla de noche. Y cuando me llamaron para presentar este encuentro, ya estaba allí. Esto significa que no leo lo suficientemente rápido, pero esto es así. También, más recientemente, Algo nuevo en los cielos. Es un escritor muy prolífico. Y además, actualmente es jefe de ciencia en el diario .es, colaborador habitual de programa como Mañana Más de Radio Nacional Española y Julia en la Onda en Onda Cero. Así que un comunicador excelente que tenemos aquí hoy con nosotros. Y también tenemos a Miguel Ángel Delgado, escritor, divulgador y gestor cultural, con una trayectoria dedicada a tender puentes entre la ciencia y las humanidades. Ha escrito bastante en figuras como Nikola Tesla y es autor de Las calculadoras de estrellas, un ensayo que recupera la historia de las mujeres pioneras de la astronomía. Ha colaborado en medios como El Ojo Crítico de Radio Nacional de España, el ABC, Principia o Muy Interesante, analizando libros que exploran precisamente esta frontera entre el pensamiento científico y la mirada cultural. Además, es comisario de exposiciones para la Fundación Telefónica y ha abordado temas tan ligados a lo que hoy nos reúne aquí como una muestra titulada Color, el conocimiento de lo invisible. Además, y esto me hace especial ilusión, Miguel Ángel fue editor del libro de Eva Villaver, Las 1000 caras de la luna, que me hace mucha gracia. Aquí hay bastantes conexiones entre todas las personas que aquí tenemos. Y decía yo al principio que cuando miramos al cielo estamos realmente viajando al pasado. Me gustaría, Eva, tú que eres astrofísica, ¿qué es lo que queremos decir con esto?, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando miramos al cielo estemos mirando al pasado y cómo esto nos ha ayudado a entender la evolución del universo durante todos estos tiempos? ¿Qué es el Big Bang? ¿Cómo llegamos a entender cómo ha evolucionado el universo durante todos estos años de existencia? Pues yo creo que de todo esto lo más fascinante es que lo que yo os pueda contar aquí ahora, quizá en 20 años no sirva para nada, porque así se mueve el conocimiento. O sea, que cualquiera que en ciencia afirme que tiene la verdad absoluta en sus manos, no es cierto. El conocimiento va cambiando día a día. Entonces, a día de hoy, lo que sabemos es que lo que ajusta mejor a toda la evidencia que hemos sido capaces de obtener es que el universo comenzó hace 13.700 millones de años en un evento violento, porque ocurrió muy rápidamente, se liberó una gran cantidad de energía y hay cosas en todo este proceso que son realmente fascinantes. En 3 minutos se formaron los primeros elementos químicos, las fuerzas de la naturaleza aparecen prácticamente en pocos minutos también.
Y 13.700 millones de años después, pues aquí estamos contándoles lo que creemos que ha ocurrido en toda esta historia que es muy larga y que intentamos describir en pocos minutos. Lo hacemos a través de la luz, porque en astrofísica es el único instrumento que tenemos. O sea, no podemos ir a una estrella, sacudirla, abrirla en pedazos y decir... O sea, nuestros amigos los biólogos lo tienen mucho más fácil. O sea, yo cuando veo a un colega en un laboratorio diseccionar cerebros, digo, bueno, pues ahí podéis modificar, ¿no? O cambiar la muestra. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros simplemente construimos telescopios y esperamos. No tenemos que esperar 13.700 millones de años para dar respuestas. Pero esa analogía tan bonita que utilizamos mucho en astrofísica y es que miramos al pasado, voy a decir que no es verdad. Y no es verdad porque la voy a matizar. Sí que es verdad que miramos al pasado porque la luz necesita, la luz necesita un tiempo para transmitirse. O sea, yo estoy mirándoos a vosotros y veo cómo erais hace una millonésima fracción de segundo, porque la luz ha tenido que atravesar ese tiempo. Cuanto más lejos os vayáis, más tiempo tendrá que pasar para que la luz llegue. Entonces, eso es mirar al pasado cuando miramos las estrellas. Pero es que también miramos al futuro. ¿Cómo miramos al futuro? Pues simplemente esperando y haciendo teoría y diciendo, pues esto es el Sol ahora, pero mira esta otra estrella, ya ha pasado por lo que va a ocurrirle al Sol. Y así hacemos el encaje de bolillos también, ¿no? Para intentar entender y juntar todos esos puntos del pasado al futuro, donde el presente solo encaja cuando dos cuerpos están en contacto. Necesita tocarte. Para demostrar que la simultaneidad solo existe cuando dos cuerpos se tocan en astrofísica, ¿no? Conclusión, hay que tocarse mucho. Sí. Y bueno, me he enrollado mucho, pero es que me has preguntado acerca del Big Bang, tío. Exacto, o sea... es que era una pregunta muy, muy amplia. Y claro, sí. Pero sí que dices que miramos al universo. ¿Qué quiere decir que miramos la luz? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué clase de instrumentación utilizamos? ¿Solamente la luz que vemos con los ojos? ¿O tenemos acceso pues, a un espectro radioeléctrico mucho más amplio? ¿Y qué información nos puede aportar esto? Y sobre todo, ¿qué instrumentación utilizamos para hacerlo? Pues el instrumento que tenemos es el ojo. El ojo es, fijaros en el aparato recolector de luz. Eso es la cantidad de luz que el ojo puede recoger. Y además es solo sensible a un cierto rango de energía. Si queremos recoger más luz, tenemos que aumentar el tamaño de... Es como coger agua de lluvia con un cubo pequeño o cogerla con un cubo grande. Por eso en astrofísica siempre queremos telescopios más grandes. Eso es uno de los motivos por los que queremos aumentar el área colectora, porque aumentando el área que recoge somos capaces de obtener energía de objetos más débiles. Pero es que, como he dicho, el ojo, por ejemplo, solo es sensible a un rango de energía. El ojo es sensible, el ojo es un instrumento que está adaptado a unos seres que se han desarrollado, han evolucionado en un planeta como el nuestro, donde el Sol tiene un pico de energía y por eso somos sensibles a ese rango de luz. Pero eso no es así ahí fuera, o sea, los cuerpos celestes y todo emite energía a todos los rangos de longitud de onda. Cuando salimos al espacio, por ejemplo, somos capaces de ver cosas que no vemos en la Tierra porque la atmósfera absorbe gran parte de la energía en determinados rangos de longitud de onda. Entonces, pues tenemos que diseñar instrumentación para ver cosas que ni siquiera sabemos cómo son antes de diseñar la instrumentación. O sea, diseñamos aparatos en rayos X, los lanzamos al espacio y esperamos y decimos, pues es que no sé qué esperar porque nunca lo he visto. Y eso es lo fascinante de lo que hacemos, ¿no? Que creemos, tenemos una teoría pero construimos los instrumentos, los ponemos ahí fuera y analizamos y vemos qué hay, ¿no? Muy interesante. O sea, utilizamos la instrumentación para mejorar la capacidad que tenemos de ver no solamente lo del ojo, sino bueno, ver todos estos rangos. Sí. Fenomenal. En el IAC tenéis una colección importante de instrumentos. Creo, Antonio, que tú has visitado, de hecho has tenido oportunidad de visitar el observatorio de San Roque, ¿verdad? De La Palma, sí. Estuve allí, tuve la oportunidad de estar con Eva y con los profesionales que allí trabajan en el Roque de los Muchachos y cuando lo ves con tus propios ojos, valga la redundancia,
se entiende mucho mejor lo que están haciendo los astrofísicos en general, ¿no? Aparte de los telescopios que hemos situado fuera de la Tierra, como el James Webb, el Hubble, que nos permiten ahorrarnos un poco esa capa de aire que tenemos encima, que distorsiona mucho la visión de lo que tenemos fuera, ¿no? En los telescopios terrestres, como pasa en el Roque, es como si viéramos una mantis, una gamba mantis, no sé si sabéis qué animal es, pero es característico, que tiene unos ojos que son capaces de ver con no sé cuántos fotosensores. Nosotros tenemos 3 receptores del color y ellos tienen cientos, y pueden ver una cantidad de colores en el espectro que nosotros ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Pues imaginaos lo alto del Roque de los Muchachos, llenos de ojos especiales especializados en diferentes frecuencias, en diferentes partes del espectro. Por un lado, el Gran Telescopio de Canarias, que es ese cubo gigantesco con un espejo que hasta ahora es el más grande de su tipo en la Tierra, recogiendo la luz, los escasísimos fotones que van cayendo de lugares muy lejanos. Pero es que luego al lado están los telescopios Cherenkov, que es una cosa alucinante, que están detectando, si me equivoco me corriges, es que hablar al lado de una astrofísica impone. Están detectando la radiación Cherenkov, que es una radiación que se produce cuando partículas con mucha energía colapsan con otras partículas que están en la atmósfera terrestre y producen una especie de luminosidad azul, y gracias a eso, recogiéndolo en mitad de la oscuridad, porque lo más increíble del Roque es estar allí de noche y ver que es una especie de templo de la oscuridad, donde todo el edificio donde están los científicos tiene unas ventanas diminutas, las luces internas están pensadas para que nada emita luz. El delito más terrible que puedes cometer allí es salir al exterior y encender una linterna, porque se te echan encima 5 guardias. Porque claro, están todos los telescopios del Roque intentando aprovechar ese cielo único que tiene La Palma, ¿no? Porque además está protegido por ley, en el cual ni siquiera pasan aviones, no hay contaminación lumínica, y cualquier observación, y a veces me contaban que también tienen que restringir el tráfico porque de repente si sube un coche por la carretera se diseñó para que ninguno de las curvas, los faros, dieran hacia el Roque, lo cual era toda una historia logística, ¿no? Y entonces, me estoy enrollando mucho, imaginaos todos estos telescopios, incluido el de los Cherenkov, que es especial porque además son preciosos, los espejos hexagonales ahí en mitad de la oscuridad, intentando recibir la escasa información que nos llega. Bueno, llega mucha información, pero en goteos, ¿no?, de todo el universo, para recomponer este mapa de lo que hay ahí fuera y entender un poquito mejor lo pequeñitos que somos, porque al final somos una especie increíble. Hemos sido capaces de superar nuestras limitaciones sensoriales. Cada una de las especies que ha evolucionado en la Tierra que conocemos han tenido su propio nicho en el que se han especializado en ver. Por ejemplo, la gamma mantis tiene muchísimo rango, nosotros tenemos muy poco, pero nosotros nos hemos sobrepuesto a eso y hemos sido capaces de diseñar detectores, ponerlos fuera del planeta y ponerlos a mirar, ¿no? E incluso más allá de la luz, también estamos viendo ondas gravitacionales. O sea, estamos viendo ya no solo lo que produce la energía, que son esas diferentes ondas de luz, sino también las convulsiones del espacio-tiempo que había predicho Einstein. Somos capaces de detectar algo así, como si pudiésemos una mano y nos permitiera sentir las vibraciones del universo, ¿no? Y saber qué está pasando en agujeros negros supermasivos a millones de años luz. Es una cosa que si la piensas, ¡pum!, te estalla la cabeza. Sí, sí. Sí, ¿no? Y poder monitorizar cómo se curva el espacio-tiempo, ¿no? Que es una cosa que es alucinante. Es alucinante. Sí, sí. Y cuando, ves cómo son las tecnologías, el LIGO, que es uno de los detectores, hay varios, que tienen la sensibilidad de poner un láser que rebota en un espejo a varios kilómetros y retorna, y que está calibrado de tal manera que incluso si un camión pasa a 4 kilómetros se detecta, pues te quedas asombrado, porque no me acuerdo ahora de las cifras, pero el nivel de capacidad de detección estaba por debajo de los electrones de un átomo. O sea, era una locura de sensibilidad, ¿no? Bueno, muy interesante. ¿Tú estuviste con Antonio en la visita? ¿Coincidisteis? Cuando bajó. Cuando bajé, porque ella es una diva y me estaba esperando ya. Estaba esperando al divo a pie de montaña. Sí, pero yo pasé allí un par de días. ¿Se portó bien? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. No aprendió, desde luego. No puso el dedo en el espejo. Dejé un manchurrón con el dedo en el gran telescopio de Canarias. Muy bien, bueno, muchas gracias por compartir esto. Hablábamos un poco de los viajes en el tiempo, ¿no? Y Miguel Ángel, al final, claro, nosotros decimos, no, es que observar es observar el pasado, ¿no? Y al final, yo no sé de qué manera
esta forma de plantearlo de esta forma, si cuando los científicos transmitimos a la sociedad de esta forma, ¿no? No es que nosotros somos capaces de observar el pasado, no sé si lo hacemos bien o no. Yo no sé si esto al final tiene algunos impactos, ¿no?, en la cultura, ¿no?, y en la cultura popular, pues al final siempre terminamos hablando de los viajes en el tiempo y demás. Entonces, ¿qué opinas, Miguel Ángel, al respecto de cómo la cultura absorbe, ¿no?, estos conocimientos o esta información que nosotros como científicos intentamos transmitir a la sociedad, que quizá no siempre llega de la manera más precisa, ¿verdad? Yo creo que no, pero es que lo que sucede es que el avance científico y el avance de la comprensión del universo, que va muy ligado también al avance de la comprensión de las leyes de la física, está teniendo como consecuencia un panorama muy difícil de explicar en general, y la labor de divulgación me parece que es algo que tiene muchísimo mérito porque es muy importante, pero a la vez es muy complicado. Es decir, cuando hablamos de las dimensiones, de la vastedad del universo, hablamos de unas escalas que simplemente superan cualquier comparación con la experiencia humana. Entonces yo creo que ese es el problema que sucede muchas veces a la hora de transmitir estas cosas, pero vamos, sucede con el tiempo, que por supuesto el viaje en el tiempo es uno de los grandes sueños que hemos tenido, y la teoría de la relatividad de Einstein pues nos hizo un regalo de decirnos que era posible una cierta forma de viaje en el tiempo a determinada velocidad, pero era un viaje en el tiempo hacia adelante, pero lo que no era posible era la vuelta hacia atrás, que, claro, complicaba bastante el panorama con respecto a todas las historias de máquinas del tiempo que hemos tenido en la literatura y en el arte. Entonces, lo que hace la cultura popular muchas veces es simplificar, o sea, coger las cosas que mejor interesan y que mejor funcionan y trabajar con eso. Ocurre como con todas las historias de viajes interplanetarios, interplanetarios o interestelares, en los que aparecen formas que nunca se explican suficientemente para solventar el problema de las enormes distancias que hay. Entonces, por eso yo creo que hay siempre esa tensión entre la comprensión de lo que hay en el cielo, digamos, para una persona de la calle, y lo que están estudiando y lo que están comprobando. De todas maneras, hay una cosa que a mí siempre me hace mucha gracia y me gusta comentar para chinchar, porque seguimos teniendo la imagen de que los astrónomos y las astrónomas son gente, ¿no?, que están de noche, un poco como los fareros, ¿no?, que están en un lugar muy alto de noche observando el cielo, pasando frío, te los imaginas con el telescopio abrigados. Y en realidad, cuando preguntas a una astrofísica como Eva, no están mirando nunca por los telescopios. Ahora todo lo miran en pantallas, o peor, ni siquiera veis imágenes, veis tablas de datos, de Yo tengo cifras. una anécdota maravillosa de eso, porque no me resisto a contárosla. No es mía, es de Ángel Gómez Roldán, es un buen amigo, el director de la revista Astronomía. Y él contaba, él estuvo trabajando en uno de los telescopios del Teide, que una noche, no sé si le pasó a él o a un compañero, una noche llamaron a la puerta. Imaginaos, esto está muy arriba, hay que subir una carretera, llegar allí al culo del mundo, está todo oscuro, y que suene en mitad de la noche en la puerta, es como, ¿qué está pasando, no? Y era un tipo con acento ruso que decía que estaba con el señor, vamos a llamarle Voronov, que estaba muy interesado en que le dejaran mirar por el telescopio. El astrónomo le explicó, miren, no podemos porque hay una serie de permisos, y es que además nosotros no vemos nada por este telescopio, porque lo que se reciben son datos. Luego las imágenes que vemos ya publicadas y demás, pues son procesamientos muy complejos, pero no es un telescopio óptico en el que hay un tío mirando como los de aficionado que se ve Saturno, ¿no?, sino que se están registrando cantidades inmensas de datos que luego se traducen y demás, ¿no? Bueno, este hombre se fue. Esto lo cuenta mucho mejor que yo Ángel, pero por acortar, la siguiente noche vuelve a sonar. Y esta vez este hombre dice que el señor Voronov está allí con él y que traen un maletín
que por favor les dejen entrar. Ya le dejan entrar y entonces están allí los dos y abre el maletín y está lleno de billetes de dólar, una cantidad inmensa de dinero, para que por favor les dejen mirar por el telescopio. Entonces estos ya, la cosa se resuelve más o menos muy violentamente, en plan, por favor salgan de aquí, esto no puede ser. Y finalmente no miraron, pero esta es una historia muy potencial para acabar en plan Tarantino, con el tipo sacando una pistola, matando a uno de los astrónomos e intentando mirar algo que realmente tenemos en la imaginación colectiva, pero que en la tecnología moderna de la astrofísica no va así. Hay algún telescopio óptico que se ve algo, ¿no, Eva? Pero en general, el Gran Tecan, por ejemplo, tú ves la sala de monitorización y ahí está alquilados los tiempos, alquilados entre comillas. Para ver hay que saber mirar. Ellos en la gráfica ven una cosa increíble. Nosotros pero al ruso no le... ¿Verdad que vemos? O sea, nosotros vemos un espectro y decimos, aquí hay calcio, aquí hay magnesio, aquí... ¡Guau, qué línea de H2! O sea, claro, nosotros nos flipamos viendo un espectro. Claro, pero tú le vienes a una persona normal y dices que estamos viendo calcio y magnesio, entonces... Claro, el ruso, por ejemplo, te habría pegado un tiro claramente. Si le hizo algo... no te crees. Ese es el problema que yo creo que hay respecto a lo que preguntabas, entre la comprensión de estas cosas que son maravillosas, pero que yo creo que cada vez más hay un problema en que la gente comprenda la importancia de las cosas. No es exactamente el tema que nos ocupa, pero cuando se descubrió el bosón de Higgs y fue portada de todos los periódicos, cuando todavía salían en papel, y titulares a 4 columnas y tal, o sea, si le haces una pregunta a la mayor parte de la gente de por qué eso estaba en portada y tal, la mayor parte de la gente no lo sabía y sigue sin saberlo exactamente por qué el bosón de Higgs es importante. Entonces, pues yo creo que es la importancia de la tarea de divulgación, y que me parece que además es una tarea cada vez más complicada y que tiene que enfrentarse a bastantes dificultades, pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema que es muy interesante y que de hecho me alegra que saques, porque claro, yo como científico, y Eva seguro que también, nosotros intentamos hacer muchísima divulgación y nos encanta. Y para mí yo considero que es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra obligación el divulgar la ciencia que nosotros hacemos, pero no siempre, no sé si no lo sabemos hacer o no siempre encontramos el tiempo para hacerlo, y cuando lo intentamos a lo mejor no lo hacemos en un lenguaje que sea fácilmente comprensible. Entonces, no sé qué opinas tú, Eva, al respecto de esta importancia de la divulgación, de cómo podemos hacerlo mejor. Yo creo que nos perdemos en los detalles. O sea, es que vivimos en un mundo en el que los detalles son fundamentales. O sea, para nosotros el entender o no entender algo se esconde en el pequeño detalle. Y cuando vamos a contarlo fuera, intentamos a veces explicar ese pequeño detalle que no sé qué, pero es que aquí se veía. Y cuando los periodistas nos preguntan, no, porque eso no es exactamente así. Tal. Entonces, claro, o sea, tenemos que simplificar. Y tenemos que aceptar que la simplificación es parte del proceso de transmitir un conocimiento, porque nuestro lenguaje no es el lenguaje escrito, nuestro lenguaje son las matemáticas. Y si nosotros con una ecuación somos capaces de entender, porque nos hemos formado para ello, es como para un alemán hablar alemán, o sea, te pone un palabra gigante y te define exactamente lo que quiere decir. Nuestro lenguaje es otro. Entonces, llevarlo al gran público requiere simplificar y no pasa nada. No pasa nada si conseguimos que llegue, por ejemplo, porque creo que ¿por qué la imagen del agujero negro fue portada del New York Times? Porque era un agujero y era negro. O sea, se veía. Era fácil entenderlo y además está asociado a conceptos que son muy... Y además ya decían que se parecía al ojo de Sauron, con lo cual ya lo tienes... Claro, ya era fácil conectar con el público, pero cuando empezamos a hablar de miles de millones de años, o sea, ¿qué más te da 1 millón más que 1 millón de años menos? O sea... No nos da igual, a nosotros en el detalle no nos da igual, pero para una persona que no está trabajando en ello realmente es que se escapan, los números se escapan, los conceptos en los que nos movemos, que son muy abstractos también, o sea, porque cuando empezamos... O sea, yo tengo un montón de anécdotas de esas de... Sí, ¿no? De telescopios. Cuenta. Yo creo que la mejor pregunta que me han hecho es una vez cuando dije que era astrofísica y se me quedaban mirando así, me miraba de lado del otro tal, y decía, ¿qué le pasa a este? Dice, es que tiene los 2 ojos del mismo tamaño. Y yo, wow. ¿Y por qué los iba a tener diferentes? Y de estar todo el día así. Hostia, qué fuerte. Pero...
También tendría que aprender biología, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero es verdad que trabajamos con conceptos que son poco intuitivos. O sea, muchas veces nos movemos en conceptos abstractos, poco intuitivos y con grandes números y con grandes distancias. O sea, si no lo traducimos a la intuición del día a día, yo qué sé, el típico rollo de los campos de fútbol o el elefante en la cuchara o a medidas en las que la gente pueda tener una perspectiva, pues... Todos los meteoritos se miden en tamaños de autobús. Es una cosa, por ejemplo, estándar. Sí, es el estándar. Un meteorito del tamaño de 3 autobuses. Sí. Luego ya hay más, Empire States, Bernabéus, por supuesto. Piscinas olímpicas para el volumen. Sí, ciudades, ¿no? Pero luego está el problema de la simplificación, porque tú puedes decir, se han encontrado rastros de metano o de cualquier... todo esto que ha habido últimamente con la atmósfera de un exoplaneta, no me acuerdo exactamente qué sustancia, que al parecer que, como siempre, una vez que va pasando el tiempo ya va bajando el vacilón y ya... Pero bueno, claro, que son sustancias, ¿no? Que, bueno, o elementos... o orgánicos, que, simplemente. Sí, que pueden tener relación con la vida, pero pueden tener relación con la vida como pueden tener relación, entiendo, con 300 procesos más que no tienen nada que ver con la vida. Pero ya está, oyen, y yo soy periodista, y Antonio es periodista, o sea, oyen, puede tener, ya está. Encuentran los primeros rastros de Es posible vida. que vuestro campo sea de los que ha dado lugar a los mayores fiascos informativos de... No, Sí, sí. la política, A ver, por y Dios. muchos protagonizados por la propia... No, me refiero en el campo de la ciencia, ¿no? Sí. Protagonizados por la propia NASA, que a veces le da bombo a descubrimientos que luego resultan no ser como la vida basada en el arsénico, este tipo de cosas, que hacen una mega rueda de El prensa. meteorito aquel de Marte meteorito que que presentó tenía Clinton. bacterias fosilizadas, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces ahí se pasan Que de no las rosca tenía, todos. por aclarar. No Ya. Entonces hay que ser muy prudente a la hora de interpretar y entender también este ecosistema. Los que vivimos en el lado del periodismo, que recibimos la información que elaboran los gabinetes de prensa de los institutos astronómicos, las agencias espaciales y demás, y los papers, ¿no?, que vienen embargados, pues claro, la inmensa mayoría de los científicos trabajan en áreas tan específicas del conocimiento que sus resultados no le importan a nadie, así de claro. Y además hablan alemán, en el sentido que decía ella, no entiendes nada de lo que te están contando. Entonces nuestra tarea es intentar, de ese montón de cosas, intentar entender qué es lo relevante y lo que no es. Ahí está la experiencia también. Luego están los gabinetes de prensa que ya saben esto y dicen, no puedo contarle a la gente que hemos encontrado la junta de la trócola de la molécula tal, porque esto no tiene ningún interés, y entonces hacen ellos la metáfora y ya la avería viene de origen, porque te han contado una trola increíble que nadie comprueba y te la cuelan, ¿no? Entonces hay un juego de poderes ahí de intentar llegar a la gente, como sea, con tu investigación para convertirte en relevante, intentando no mentir, pero exagerando, que entonces ahí hay un peligro de hacer el ridículo. Y luego hay áreas muy agradecidas. Los que trabajan con agujeros negros, como dice Eva, lo tienen chupado. Pero el que trabaja en otras cosas como biomoléculas o moléculas orgánicas, es que es más complicado, porque ¿cómo le explicas a alguien que la estructura del benceno, no sé dónde, hallada, no sé cuál, es muy relevante para sus vidas? Es difícil, ¿no? Entonces ahí está el juego de unos y otros. Es un juego un poco, hay que equilibrarlo bien, ¿no? Es complicado. Sí que es cierto, nosotros en nuestra misión, por ejemplo, y perdón por hablar de mi libro, que no soy aquí protagonista, pero hace poco hemos detectado una muestra que era francamente interesante. Se confirmado presencia de agua, unas cosas que se llaman leopard spots, unos puntos de leopardo, que son zonas descoloridas que se han producido por reducción. Y eso en la Tierra lo hemos visto en presencia de bacterias. No tenemos capacidad de saber si este proceso ha sido un proceso biológico en Marte, estoy hablando de la superficie de Marte, o ha sido un proceso abiótico, que podía ser perfectamente. Entonces, uno de los titulares favoritos que tengo, que hicieron en el Washington Post, decía, la NASA no dice que hayan encontrado vida, pero los científicos están muy emocionados con esta roca. Entonces, y me parece que es un puntazo el cómo encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre, bueno, quiero hacer que esta noticia sea muy guay, que sea impactante, pero a la vez sin pasarnos, ¿no?, y evitar un poco todo esto. Entonces, bueno, me parece que es una forma interesante, ¿no?, de aproximarnos a todo esto, y en eso creo que a lo mejor los perfiles divulgadores
pueden ayudar un poco en todo esto. Y bueno, los periodistas, yo creo que todos vamos aprendiendo un poco, poco a poco, los científicos, periodistas, divulgadores, cómo contar todo esto, ¿no? Pero me gustaría abrir otro melón, porque estamos hablando de las inexactitudes por cómo transmitimos nosotros la información, los científicos, o cómo las divulgamos. Pero, ¿qué pasa con esas informaciones que directamente son falsas, que se amplifican incluso sin querer, ¿no? Entonces, he visto recientemente futbolistas explicando en televisión, intentando explicar en televisión que la Tierra es redonda echándole agua por encima bueno, pues eso, a un globo terráqueo ahí. También te digo que si tú te fías de lo que te diga un futbolista en general, que no sea de fútbol, incluso de fútbol, tienes un problema tú. O sea, ya... Sí, pero darle tiempo, ¿no? Ahí, ¿cómo podemos... La culpa es de los medios que le ponen ahí la camarita y le dan horas porque sabe que tiene audiencia, aunque sea para hacer el ridículo, ¿no? Yo es que el problema... Bueno, perdona, no sé si había... Por favor, continúa. Yo es que el problema... hay una cosa básica en la comunicación a la hora de llegar al público. El público siempre te va a comprar un relato. El público necesita un relato en lo que tú le cuentes. Y si no se lo das, lo va a crear el relato. Entonces, yo creo que ese es el problema, que a la hora de comunicar cualquier descubrimiento con una base científica, si no tiene un relato lo suficientemente atractivo y hay otra persona que te va a contar otra historia absolutamente demencial y que no tiene ningún sentido, pero tiene un relato que funciona como construcción, ese es el problema que tenemos ahora mismo. Los científicos, cuando trabajáis y hacéis una una afirmación, tenéis una teoría, tenéis una hipótesis, tenéis que demostrarla. O sea, tenéis que encontrar la forma, si es algo que se puede hacer en laboratorio, no basta con que una vez suceda, tiene que poder ser replicado, tiene que ocurrir siempre, pero en la comunicación no es así. O sea, y será bueno o será malo, pero es que es así. Cuando hablamos de los grandes divulgadores de la ciencia o cuando hablamos de la astronomía o la astrofísica, ¿por qué un Carl Sagan marcó una época y lograba que una serie como Cosmos lograra unas audiencias espectaculares para los temas de los que hablaba? Porque era de los pocos que logró construir un relato en el que insertaba esos hechos científicos y esas verdades científicas y ofrecía una capacidad de asombro y de admiración. Muchas veces yo creo que el problema que tiene la ciencia es que su gran fortaleza, que es la necesidad de que todo lo que se afirma está bien estructurado, está bien fundamentado y aún así siempre puede ser refutado porque siempre pueden surgir nuevos datos que lo pongan en cuestión y lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia. Es decir, parecía que con Newton explicábamos absolutamente todo hasta que llegó Einstein y ese mecanismo de relojería maravilloso que eran las teorías newtonianas, nos dimos cuenta de que en realidad no lo explicaban todo. Pues eso sucede todo el tiempo. En cambio, llega alguien con un relato perfectamente trenzado que nos puede sonar absurdo y en la opinión pública gana. O sea, y eso nos puede parecer terrible, nos puede parecer horroroso, pero es así. Con iniciativas como Naucas son el ejemplo de que se puede hacer las dos cosas. O sea, se pueden construir relatos para transmitir esas ideas, pero claro, es que es una lucha desigual. Estamos en una desventaja energética casi, ¿no? Hay un tuitero que en su día se llamaba Brandolini y dijo algo en Twitter que se estableció como el principio de Brandolini, se conoce así ya. Y es que decir una chorrada cuesta a uno de estos individuos 10 segundos de su vida y a Eva desmontar esa chorrada le cuesta 30 años de trabajo que ha estudiado, el tiempo que lleva a explicar esa chorrada. Es decir, casi desde el punto de vista de la termodinámica tienen ventaja los tontos porque dicen una chorrada y la energía que hay que emplear para desmontarla, bueno, sabéis que es un paralelismo un poco forzado, pero... en la segunda ley de la termodinámica te dice que, por ejemplo,
necesitas mucha más energía para volver hacia atrás. Es casi imposible por el nivel de energía que produce. Tú haces un café, mezclas la leche con el café y ya no. Ahora échale narices de separar la leche del café, ¿vale? Inténtalo. Bueno, pues estos tíos juegan a eso. Están echándole leche al café todo el tiempo y volver atrás es complicadísimo porque te llevaría un montón de tiempo. Entonces, su capacidad de decir chorradas es inagotable. Los canales por los que dicen chorradas también. Entonces se han convertido algunas de estas redes sociales en armas de lobotomización masiva. De hecho, el del último informe sobre la percepción social de la ciencia de la FECID, que salió ayer, que se hace cada 2 años, pues hay ya teorías conspiranoicas que han ido calando en la mente de la gente, como por ejemplo, había más de un 40% de personas, o alrededor de ese porcentaje, que estaban de acuerdo con la afirmación de que los gobiernos crean virus en laboratorios para coartar nuestra libertad. Y esto, que antes lo decía un pirao y te apartabas, pues ahora lo considera mucha gente. ¿Por qué? Y lo que cuentan los expertos, hablando ayer con los autores del informe, es que de alguna manera estos discursos han calado porque llegan a gente que está pillando información, no buscándola activamente, no están buscando sobre este tema de los laboratorios, sino que les llega a través de redes tipo TikTok, y como les llega más de una vez, porque están organizados para decir las mismas chorradas, que ahí está la consistencia, cuando una persona recibe la misma chorrada 3 o 4 veces a lo largo de un tiempo, termina pensando que es algo real. Y en esas estamos. Y a ver quién es el Carl Sagan que le mete mano a esto. Porque Carl Sagan estaba comunicando en una época en que todo era muy virginal, ¿no? Todavía era un gran medio de comunicación donde se emitía, creo que era la PBS, o había solo un canal, como quien dice, él llevaba cuello vuelto, que esto hace mucho. Claro, ese es el secreto. Y ahora, ¿cómo hacemos, no? Pero hay otra cosa que se nos olvida en todo esto, y es que los seres humanos somos vagos por naturaleza y la ciencia cuesta. O sea, hay que hacer un esfuerzo, hay que pensar, hay que dedicarle un ratito concentrado y decir, pues mira, esto lo entiendo. Aunque sea divulgación científica, es pesada, es árida. Y eso, pues cualquier chorrada que se te ocurra, que se te pase por la cabeza, que sea fácil de entender, porque tiene que ser fácil de entender, porque todas las teorías conspiranoicas son muy sencillas siempre, no hay ninguna, si lo pensáis, o sea, no hay nada que sea elaborado, que requiera eso, no, esto es muy sencillo, muy fácil. Digo cualquier chorrada, pumba, cuela rápido. Entonces nos enfrentamos a eso, a la naturaleza del ser humano, y somos vagos. Aceptémoslo, reconozcámoslo, vivamos con ello y trabajemos para, de alguna manera, mejorar lo que está pasando. Pero si no reconocemos eso, vamos a perder siempre. La ciencia es árida, es difícil, no somos capaces de transmitir emoción. O sea, la emoción forma parte más de las artes. La ciencia, a mí me educaron para ser fría, objetiva, calculadora, y en mi mensaje y en mi discurso siempre mantener el gris. Eso está cambiando. Ahora, claro, ahora se está cambiando. Aprendiendo mucho. No es real que la ciencia no sea emoción, de hecho es al revés, ¿no? No hay nada más emocionante que el conocimiento. Hay una famosa anécdota de Richard Feynman acerca de la belleza de una margarita, ¿no? Que decía que sí, como la belleza del arco iris, que había poetas del siglo XIX que decían que una vez que los científicos explicaban los principios por los que se refractaba la luz y se generaba el arco iris, lo estaban destejiendo y le estaban quitando la gracia. Cuando en el fondo, saber cómo funciona el espectro lumínico, cómo se genera un arco iris, es alucinante. Es mucho más bonito saberlo que no, o saber cómo funciona, o por qué la margarita tiene esa forma y cómo se genera la fotosíntesis. Pero no es nuevo. O sea, una persona por la que sé que compartimos admiración, Faraday, o sea, sus charlas sobre la vela, sí. O sea, llenaba una sala con muchísima gente en sus charlas para explicar la llama de una vela. Y ese era el hilo conductor con el que lograba construir algo con lo que fascinaba además a personas de todos los extractos. Yo creo que también porque Faraday en realidad fue en gran medida autodidacta y tenía un alma que no era solo científica, era también, en cierta forma, humanista. De hecho, tuvo que llegar Maxwell a hacerle las fórmulas para poder... Maxwell es el gran malvado de esta historia, ¿eh?
Ya lo hablaremos tú y yo. Vale, ¿no? vale. No, porque hay una escuela, además de Faraday, luego hay un tal John Tyndall, que igual no os suena, pero es un tipo fundamental en la historia de la ciencia, otro físico, que además era alpinista y hacía cosas increíbles. Y en un momento determinado, John Tyndall, esto es una anécdota para muy cafeteros, ¿eh? Sí, igual no. John Tyndall, Igual no vamos, cuando todavía se publicaban los primeros papers, el Philosophical Transactions, los primeros revistas, ¿no? En el corpus de lo que era el trabajo científico estaba la descripción de lo que se iba a hacer y luego había un narrative, o había unas narraciones que era el cuentecito de por qué se había hecho eso. Tenía un cierto componente de aventuras. John Tyndall descubría cosas mirando los atardeceres en los Alpes. Entonces, Maxwell, que era un perro sarraceno súper envidioso, malísima persona, le hizo una campaña a John Tyndall para desprestigiarle por hacer eso, y a partir de entonces los papers se convirtieron en un secarral de emociones y de anécdotas, porque aquello no se consideraba profesional, pero Maxwell, al que le debemos las ecuaciones, bravo por él. Probablemente no habríamos llegado al espacio si no fuera, ni a tener la tecnología que tenemos si no fuera por él, pero por otro lado, perdonadme que le tenga un poco de inquina porque al pobre John Tyndall le fastidia. Y una cosa también, y ya termino, de verdad. No nos dejes entrar en la historia de la ciencia porque no salimos. Es que cuando Faraday pues es al que debemos el descubrimiento del electromagnetismo, entre otras cosas, cuando Maxwell hace pero no tenía un gran conocimiento matemático. Claro. Maxwell es el que hace las ecuaciones y lo más alucinante es que Faraday, que ya estaba muy mayor, nunca entendió las ecuaciones. O sea, para que nos demos cuenta de que había otra. Y todavía mejor. Pero Maxwell seguro que nunca llenó un auditorio de gente que le escuchaba con la boca abierta. ¿Os estáis dando cuenta que esto es como el sálvame de la ciencia? Sí, perdón. Para que diga que no hay emoción en la ciencia, claro que la hay. Sí, que nos hemos venido de años luz a... No, pero es un tema muy del día a día, a mí me encanta. Yo me imagino que Faraday también llenaba espacios y llenaba teatros, porque tampoco tenía que explicarlo en 15 segundos, ¿no? Es que ahora parece que si salimos del formato del 15 segundos ya no llegamos, ¿no? Y llegar en las redes sociales, explicar ciencia con 15 segundos, a mí me parece que es algo muy, muy complicado. Sin embargo, la idea yo me imagino a Faraday haciendo un vídeo de TikTok con la vela y lo veo complicado. Pues eso. ¡Ojo la vela! ¡Bueno, hasta luego! Se acabó, ¿no? En fin. Bueno, es un tema muy complicado. No sé si hemos terminado de solucionar cuál es la solución, cómo debemos comunicar la ciencia a la sociedad, pero sí que quiero decir que el trabajo y el papel que hacen los divulgadores y los periodistas es muy importante y de verdad que se agradece mucho, porque nosotros los científicos llegamos hasta donde llegamos y, bueno, más que ir al cole de aquí, del pueblo de al lado, a contar un poco lo que hacemos, pues que también es muy importante y es clave, porque esto viene en la educación. Nosotros lo hacemos además siempre que se puede. Pero bueno, en medios generalistas o en grandes amplitudes el trabajo que hacen los periodistas. Yo en general os agradezco que no lo hagáis demasiado bien porque los periodistas tenemos que vivir de algo. Y claro, llega el científico brillante como esta señora y escribe artículos que tú no puedes mejorar, pues te quitan la gana de vivir. Llega la científica brillante que encima lo sabe contar, que es lo más asqueroso que existe para un periodista. Sí, esto totalmente en contra. Luego les invito a una caña. Bueno. Nada, bueno, es estupendo compartir esta conversación con vosotros. Me gustaría ahora que habláramos, bueno, habéis mencionado a Carl Sagan, ¿no? Una de las frases más famosas que decía Carl Sagan es que somos polvo de estrellas. Es una de las citas más conocidas de las que él ha dicho. Eva, ¿qué quiere decir con esto exactamente Carl Sagan? ¿Es literal? ¿Somos polvo de estrellas? Polvo no. Polvo no, o sea, a ver... El universo, cuando comienza, construye solo 3 elementos químicos. De toda la tabla periódica, si la tenéis en la cabeza, de todos los elementos químicos que hay en la tabla periódica, el universo es capaz de construir al principio, en el Big Bang, 3. Hidrógeno, helio y un poquito de litio. Nada más. Toda la tabla periódica ha tenido que construirse en el interior de las estrellas, en el núcleo de las estrellas a partir de reacciones nucleares. Para que estemos aquí han tenido que morir. Lo sabemos porque podemos hacer los números, podemos calcularlo y porque podemos medirlo ahí fuera. Han tenido que morir al menos 1000 estrellas en forma de supernova, muchas generaciones de estrellas de menos masa y cada elemento químico podemos trazar su origen, pues podemos ir al oro y saber que es de la fusión de estrellas de neutrones. Podemos ir al carbono, que nos gusta mucho el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, son elementos químicos que
que vienen bien, pues son estrellas como el Sol cuando acaban sus días. Entonces, si hacemos un reciclado cósmico, yo digo muchas veces que el universo es una gran papelera de reciclaje. Al final acabamos en un planeta como la Tierra con una química como la que nos rodea. Si me permite, Eva, imaginaos a una madre inglesa diciéndole a su hijo: para que tú existas han tenido que morir 1000 supernovas y tú haciendo balconing. ¿No? Me lo he visto venir porque, joder, es muy caro hacer un ser humano para que luego tú... Mira, yo hay veces que mato un mosquito y digo, 13.700 millones de años después para acabar así. O sea, pena. Es triste si lo piensas, ¿no? No, pero esta idea que estáis lanzando es que es muy interesante. Es que somos átomos que se han juntado entre sí, que son conscientes, que han desarrollado una conciencia. Bueno, uno más que otros. Ciertamente, hay de todo, ¿no? Podemos hablar de la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Yo siempre digo que la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra es imposible, pero que en la Tierra nos cuesta encontrarla también. Sí. Pero sí que me fascina un poco esta idea, ¿no? De que somos tan efímeros, por un lado, pero a la vez hemos sido capaces de entendernos a nosotros mismos. Somos conscientes de nuestra propia existencia y solo estamos aquí por un azar cósmico que ha hecho que todos estos átomos se junten. A mí eso que creo que es una idea de Sagan también, que somos la única Sagan especie... no es Dios. Es Jesucristo. No es Dios, pero es Jesucristo. Eso es así. A ver, me parece que, siendo de una gran belleza, creo que es un poquito pretenciosa respecto a nuestra propia especie, en el sentido de que somos la única especie que piensa el universo. A ver, somos una especie que es la leche, porque ha hecho lo que hemos hablado de los ojos, la capacidad de... Pero también tenemos cositas difíciles como especie, pero es que luego hay otras muchas formas de cosmovisiones o visiones del mundo de otras criaturas vivas, que también entienden el universo a su manera, no saben lo que es el helio, pero probablemente su cosmovisión es más coherente que la nuestra. No sé si me explico, en el sentido de que estamos totalmente desbordados por el propio pensamiento consciente del universo. Entonces, me parece que es ser muy presuntuoso el atribuirse la única capacidad, además de todo el universo, de ser capaces de pensar en el universo. Pero yo creo que sí que tiene una cosa, porque sí, estamos hechos de polvo de estrellas y está hecho de polvo de estrellas el mosquito y está hecho de polvo de estrellas este edificio y la Tierra y cualquier cosa. O sea, todo está hecho de polvo de estrellas. Pero yo creo que sí tiene un punto positivo, que es que muchas veces tendemos a pensar en el universo como una cosa que está ahí. O sea, estamos en la Tierra somos otra cosa distinta. Y el universo es otra cosa. Es un poco como lo que nos ocurre con los océanos. Estamos en la Tierra y están los océanos, que es una cosa muy admirable, muy chula. Qué pena cómo están los océanos y tal. Pero no, perdona. Ahora estamos empezando a entender que todo es un gran sistema, que todo está interconectado. Entonces, si los océanos están mal, nosotros estamos mal. Pues yo creo que el punto bueno de esa frase, que como toda frase bonita y de póster, como aquel de cuando yo era niño, de no llores porque el sol se ha puesto, porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas, que es muy bonito, pero cuando lo oyes la 20ª vez ya pierde el sentido. Pero creo que sí tiene el valor de que no está el universo y estamos nosotros, ni siquiera está el universo y está la Tierra. Es que esto es universo. O sea, estamos ahora mismo sobre un planeta que gira sobre sí mismo, que gira a una velocidad vertiginosa alrededor del Sol, que esta luz que nos ilumina viene del Sol, de una estrella. Es decir, creo que si esa imagen tiene el punto positivo de que no somos ajenos al universo, pero es cierto, yo coincido que eso no nos convierte en dioses, creo que más bien al contrario, o sea, porque mañana desaparece la Tierra y desaparecemos nosotros y el universo es que ni el picotazo de un mosquito, es que no se va a enterar. Claro, y que tampoco hemos entendido el universo realmente. Ah, bueno, no, eso por supuesto. Es que ese es otro punto, tenemos el 76% de materia y energía oscura que no sabemos qué es, ni una pista ni siquiera. Pero sabemos cómo se comporta, perdón, ¿eh? Bueno, sabemos cómo se comporta, pero no sabemos qué es así.
O sea, que no nos vengamos tampoco Un arriba, 95. que hemos visto cosas, hemos visto todo lo que pasa por ahí, pasan un montón de cosas. Nos hemos remontado muy atrás al origen del universo, pero hay puntos ciegos por todos lados. Entonces, tampoco tenemos un control tan exacto de la realidad. Yo creo que hay dos cosas que los dos habéis mencionado, los tres. Una es que nos acerca al universo. O sea, porque cuando yo digo que en esta botella de agua hay Big Bang, es que el hidrógeno de esta botella de agua, en su mayor parte viene del Big Bang. En su mayor parte. Pero el calcio de mis uñas... Si lo pones en la etiqueta vale 20 euros más. y que luego me digan en algunas botellas que caduca. ¿Perdón? O sea, ese agua viene del Big Bang, señores y señoras. El calcio de mis uñas viene de supernovas, pero no de una, de varias. Se ha tenido que mezclar. O sea, el universo está aquí. Pero también esa percepción cósmica de, a ver, si yo estoy aquí y lo estoy pensando, también puedo seguir pensando más allá. Aparte de que yo no soy única, porque a mí me crea tremendo problema el antropocentrismo intelectualmente, el pensar cuál es la probabilidad de que el universo construya esto. O sea, y eso nos hace únicos y no nos hace únicos al mismo tiempo. Porque si estamos en el pico de una distribución gaussiana, si lo que hace el universo con el tiempo es construir química compleja en la superficie de un planeta cualquiera orbitando una estrella mediocre, entonces somos especiales y no somos especiales. O sea, somos las dos cosas al mismo tiempo. Y hay otro universo por ahí fuera en el que es el mosquito el que aplasta a Eva. Es que estoy viéndolo todo como el Doctor Strange. La verdad es que es fascinante la idea de pensar, ¿no?, que puede haber otras civilizaciones. Ahí dices, bueno, sí, es una cuestión probabilística. ¿Cuál es esa probabilidad? La pregunta ahora podría ser, y además es una pregunta muy habitual, ¿tenemos posibilidades realmente de encontrarnos en algún momento con otra civilización? Ya no digo lo que yo hago, que es búsqueda de vida en Marte, en un planeta que era como la Tierra hace 4.000 millones de años, que estaba en la zona de habitabilidad, que tenía agua líquida. Si la vida surgió en la Tierra, podía haber surgido en Marte, ¿vale? Tenía las mismas condiciones. Estamos buscando en el vecindario, pero ¿realmente crees, Eva, que sería posible encontrar vida más allá? Y luego, ¿sería en algún momento posible que nos encontráramos de verdad? ¿Podríamos coincidir en el espacio y en el tiempo con una civilización extraterrestre? Yo creo que la probabilidad más alta de encontrar vida extraterrestre es que sea más parecida a una ameba que a nosotros. O sea, más que encontrar una civilización, la probabilidad de que encontremos vida microscópica es lo más probable, porque si pensamos en la historia de la Tierra, la mayor parte de la historia de la Tierra tiene 4.500 millones de años, ya empezamos con los grandes números otra vez, pero de esos 4.500 millones de años, algo grande... O sea, la química ha sido capaz de construir cosas grandes que respiren solo cuando ha cambiado la cantidad de oxígeno que había en la atmósfera, y eso ha ocurrido hace relativamente muy poco. En ese momento empieza la química a construir cosas más grandes que puedan respirar ese oxígeno, como somos nosotros o los grandes mamíferos o los dinosaurios que se extinguieron. Y de ese tiempo la civilización, o sea, si hemos aprendido a volar hace 100 años, señores, o sea, pongámoslo en perspectiva, 100 años. ¿Hemos salido del planeta hace cuánto? ¿50? Poquito más. O sea, esa es la perspectiva que tenemos que mantener ahí fuera. Entonces, que la vida surja en otro planeta y que desarrolle civilizaciones, pues que seamos capaces de coincidir en el espacio y en el tiempo, la probabilidad es muy pequeña. Sobre todo porque el universo es muy grande. Es que ahora mismo hay pueblos todavía en la Tierra que viven en zonas... Y se sabe, es que lo leí hace poco todavía, de cuántos hay que no han sido descubiertos por nosotros, que viven totalmente aislados en selvas, en lugares que, aunque parezca mentira, todavía en este planeta hay lugares a los que no hemos podido acceder. Y esa gente lleva, en muchos casos, durante miles de años, viviendo pensando que están ellos solos y son totalmente ajenos. Incluso un momento en el que hay, no sé si a lo mejor algún avión ha pasado por encima y han visto una estela y habrán pensado cualquier cosa, pero esa gente vive totalmente aislados porque no tienen manera de entrar en contacto con las civilizaciones, por decirlo de alguna manera, que habitan la Tierra. Pues la Tierra, y esto que me corrija sobre todo Eva, la Tierra con respecto a
a las proporciones, no ya del sistema solar, sino de la galaxia, y no hablemos ya, si hablamos del grupo no local de galaxias o ya nos vamos a todo el universo, está todavía más aislada que esos grupos de gente que viven en una selva pensando que son los únicos que habitan en la Tierra y no tienen ni idea de que existen ciudades de cemento, ni máquinas que vuelan, ni nada. Entonces, Hombre, es que a lo mejor las dos cosas son ciertas. Sí que existen esas civilizaciones y no las encontremos, no nos crucemos ese en es el la vida. pensamiento más triste, ¿no? Que Ya. esto se suele ilustrar con un meme de una cara de troll llorando, porque puede que, lo más probable, de hecho, es eso, que hayan surgido, que surjan en diferentes puntos del espacio-tiempo civilizaciones capaces incluso de desarrollar tecnologías y demás, pero que nunca vayan a coincidir lo suficientemente cerca como para conocer de la existencia de los otros, ¿no? Entonces, la historia del universo sería una gran historia de gente sola, ¿no? De civilizaciones que nunca se descubrieron entre ellas, lo cual sería tremendo. Lo que hace es una hipótesis fascinante y realista, lo que hace más ridículo las ideas que se venden en los programas de pseudo-misterio, en los que dicen que vienen unos tíos de no sé dónde para llevarse una vaca. Y dices, a ver... Y además se han llevado un O montón para de hacer vacas. experimentos que no podemos comentar aquí. Claro, que claro. te atraviesas el universo. Pero yo a veces pienso, O para si llevan estrellarse cogiendo en- vacas sí. desde los 60, ¿habrá algún sistema, tú como astrofísica, que descubramos algún día un exoplaneta lleno de vacas que se han Robadas. llevado? Que sería una gran sorpresa, ¿no? O que, Bueno. o que se hagan todo el viaje interestelar a través de la galaxia y lleguen y se estrellen en Arkansas. O sea, es Y de siempre- verdad. Mala suerte. Sí. Y siempre en Estados Unidos, como no podía ser de Y otra que haga manera. una foto de... Ahora que todos tenemos móviles con no sé cuántos píxeles, siguen siendo un churro de fotos las de los ovnis, pero bueno. En fin, bueno, con esta idea nos vamos a quedar. Vamos a abrir ahora un pequeño espacio para preguntas del público. Preguntas que sean preguntas, ¿vale? Preguntas breves y concisas. Aprovechad que tenemos aquí a tres cracks de la comunicación y de la ciencia. Y bueno, pues adelante, por favor. Sí, yo quería preguntar porque en los últimos meses ha habido muchas noticias sobre los últimos datos del James Webb, ¿no? Que ponen, he leído hasta un titular donde decía que el Big Bang se ponía en entredicho, que no sé qué. Entonces quería saber si es todo fake o qué realidad hay. Seguramente tendremos que reanalizar todo lo que sabemos, ¿no? Con nuevos datos, pero ¿hasta qué punto? O si son una vez más los periodistas liándola. Verás. Siempre son los periodistas liándola. Que no, Bueno, es no broma. siempre. No es broma. El James Webb se construye para mirar atrás en el tiempo. O sea, la analogía que hacíamos al principio, ¿no? Para ver para estudiar la formación de las primeras estrellas, de las primeras galaxias. Y en ese sentido, cuando miras algo que nunca has visto, lo que te encuentras a veces es lo que esperas y siempre, siempre, siempre en ciencia, o casi el 99% de las veces, es algo que a lo mejor no esperabas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con esas galaxias muy lejanas que está descubriendo James Webb. Teníamos una historia de cómo se construían las galaxias en el universo, pero por eso construimos un telescopio, porque tenemos que comprobarla. Por mucho que tengamos la teoría sobre la mesa, si no la comprobamos no sirve para nada. Entonces, en el momento que tenemos los primeros datos y que empezamos a comparar con la teoría, vemos que esas galaxias se han formado antes con mucha más masa de lo que esperamos. Hay algo que no entendemos en lo que está pasando. O bien no entendemos... ¿Cómo puede haber formación de polvo? Polvo es material sólido. Tan pronto en el universo no debería haber química, es la química que permite la formación de polvo tan pronto en el universo, ni las galaxias deberían ser tan masivas como lo que se está encontrando en el universo. Hay dos soluciones. O hay algo de las observaciones que estamos interpretando mal, o hay algo de la teoría que estamos haciendo mal. Y ahí estamos. Todavía no podemos decir exactamente cuál de las dos cosas está ocurriendo, pero sí que es verdad que lo que estamos encontrando es una sorpresa. O sea, que hay mucha verdad en lo que está ocurriendo. ¿Que cuestiona el Big Bang? No, porque el Big Bang es antes. O sea, para cuestionar el Big Bang tenemos que hacer otro tipo de medidas, y James Webb no es el tipo de medidas que está haciendo. El James Webb en realidad está mirando el universo cuando ya está más allá de su adolescencia, digamos. O sea, para estudiar la adolescencia, la juventud y la infancia tenemos que hacer otro tipo de medidas que no hace James Webb.
Entonces, a partir de ahí. Los modelos están elaborados, o sea, es verdad que toda la ciencia está sometida a escrutinio y permanente revisión, pero la mayoría de las grandes teorías están muy confirmadas con modelos y con datos y no se pueden tirar por una observación nueva. Hay que poner en duda antes la observación en general. Pasó una cosa muy divertida si no eras el científico que lo protagonizó, en un observatorio de neutrinos en Italia que se llama Gran Sasso. No sé si recordáis una polémica de hace unos 10 años, 15, donde alguien había descubierto neutrinos superlumínicos, que quería decir que viajaban más rápido que la velocidad de la luz, y eso contradecía absolutamente todas las leyes de la física, de la relatividad y de todo, y fue portada también en la época del bosón de Higgs. Acaban de descubrir algo que no cuadra con nada, era un cable pelado. Al final descubrieron que se había dejado mal una conexión en el tubo donde se hacían las mediciones, y todos nos habíamos vuelto muy locos cuestionando cosas que eran muy sólidas, como la teoría de la relatividad. Entonces, el web está viendo esas cosas que pueden mejorar los modelos, cambiarlos, pero el Big Bang es mucha tela, hay mucha observación hecha que confirma, tanto en microondas y demás, que confirma que eso es sólido. O sea, no es una cosa que te puedas cargar porque ves una imagen. Pero sí es verdad que los datos pueden tirar una teoría. Es que la tiran, de hecho. O sea, hasta que se elabora una mejor. O sea, no es nada dramático, es fantástico para nosotros. O sea, así es con lo que soñamos, con elaborar o descubrir algo que tira la teoría anterior. O sea, ese es el juego en el que nos movemos, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la mesa, que estamos disfrutando mucho. Y como estamos en estos encuentros sobre la luz, pues yo quería preguntar una duda que tengo, que es que la luz todavía no sé si son partículas, si son ondas. ¿Me podéis, por favor, ayudar? Gracias. Ha metido ahí el dedo en la llaga, ¿eh? Ni tú ni nadie, son las dos cosas. Son ondas y depende de la medida. O sea, se comporta como onda o como partícula, depende de frente a qué la pongas. O sea, no tiene una naturaleza intrínseca sé que esto forma parte de algo que no es intuitivo, pero es lo que es lo que medimos, es lo que vemos, es la natural. Y con esa naturaleza dual es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las dos cosas. La luz es gallega, no sabes si viene o va. Pero bueno, el propio Einstein fue el primero que le costó un montón aceptar las derivadas últimas de a dónde llevaron su teoría. Es decir, él fue el primero que dijo, espera, ¿cómo que? O sea que... Ese es el problema de gran parte de la física actual, que es contraintuitiva, con lo cual ya todavía más difícil de explicar. Eso es muy contraintuitiva en su naturaleza. Toda la física cuántica no tiene nada que ver con la intuición. Entonces, o con la intuición que nos han querido... o sea, a ver, que el tiempo es relativo. Yo creo que todos tenemos esa percepción del tiempo. Lo que pasa es que las leyes de la física hasta cierto momento ponían al tiempo como absoluto porque lo necesitaban en las leyes. En un momento dado alguien rompe la baraja y dice, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces hay cosas que son contraintuitivas hasta que aceptamos que son realmente así. Pero es verdad que la física se mueve en ese territorio de que lo que percibimos con unos instrumentos sensoriales que son muy limitados, creemos que es la verdad absoluta. Y esto es muy limitado, es muy sensible solo a un rango de frecuencias, el ojo es muy limitado, el tacto es muy limitado, nuestros sentidos son muy limitados. Los ampliamos con instrumentación y esa instrumentación nos permite tener una percepción de la realidad que es mucho más rica que la que nos permiten nuestros sentidos. Y eso es a lo que a veces nos cuesta aceptar, ¿no? O sea, podemos ampliar la naturaleza de la materia hasta tal punto que podemos ver cosas que no somos capaces de ver con nuestros ojos. Entonces la realidad tiene muchas capas y nos pensamos que es sólida porque es lo que nos permite este instrumento limitado. Y que es natural, es nuestra verdad. Sí. Quiero decir, es la verdad con la que nacemos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos, no, pues es que veo partículas, veo ondas, y la luz se comporta como las dos cosas a la vez. Todavía nos falta esa teoría que
sea, que al final será la teoría de cuerdas, que es lo que más suena ahora, ¿no? Que nos permita explicarlo todo de una forma más allá. Pero se escapa a nuestra intuición porque es nuestra verdad. Nosotros estamos acostumbrados a ver y sentir de la forma que vemos y sentimos. Y nada más. Hay que ser conscientes de que tenemos capacidad de llegar más allá y de entenderlo más allá, pero que va en contra de nuestra intuición. Una pregunta más, tenemos tiempo. Hola, yo quería preguntaros si creéis que, bueno, desde vuestro punto de vista personal, si cuanto más conocimiento tenéis, se reduce vuestra fe, si es que sois creyentes, o al revés, cuanto más el conocimiento os lleva al asombro, creéis que aumenta vuestra posibilidad de fe. Lo digo porque hay científicos creyentes y no creyentes y a mí me causa curiosidad. ¿Quién? Hablo yo. Yo no puedo perder fe porque no la he tenido, entonces de cero no se mueve. Pero sí, pero son cuestiones muy distintas, ¿no? La fe pertenece al ámbito de lo personal, cada uno tiene sus creencias que pueden ser muy respetables, pero la ciencia es otro debate, es que ni siquiera juegan en la misma liga. Que seas científico y tengas fe, pues puede parecer una contradicción, pero hay gente que lo sobrelleva. Y claro, porque todo lo que haces en tu trabajo de científico no tiene match en el otro lado, o sea, pierdes todos los partidos. Entonces, bueno, es una elección personal, o no sé si elección o una forma de ver el mundo. Yo tenía un profesor de religión que siempre repetía que para el que tiene fe todas las razones sobran, para el que no tiene fe ninguna razón basta. Y yo creo que esto tiene que ver, evidentemente, yo no hablo como científico, creo que hay científicos, no muchos, pero hay científicos que son creyentes, e incluso en el campo de la relatividad, no me acuerdo ahora mismo que Lemaitre era el que era sacerdote, sí. Es decir, que incluso que para ellos no había ningún problema en adentrarse en el terreno de la relatividad, que si hablamos porque por ejemplo cuando cogemos a Newton y hablamos de cómo funciona, Newton en el fondo tiene la idea que luego tiene extensión en Descartes, ¿no? Que ve a Dios como el gran relojero, es decir, el que crea el mecanismo con el que funciona perfectamente el mundo, el universo como se conoce, entonces todos los movimientos de todos los astros es algo que alguien ha construido. Y yo creo que para alguien que quiera creer siempre hay un punto en el que la ciencia no llega y en el que puede haber todavía un lugar para la fe. De hecho, yo también en este caso me gusta distinguir, porque aquí nuestra cultura es una cultura cristiana, entonces es una cultura en la que pensamos en un Dios, ¿no? En un Dios creador del universo, que hay científicos que todavía lo siguen encajando, porque te hablan del Big Bang. Bueno, el Big Bang es verdad que cada vez te lo va situando más allá, es más complicado, pero se puede hacer. Pero cuando hablamos de fe de otras religiones que no son las cristianas, si hablamos, por ejemplo, del budismo, con la idea que tiene el budismo, por ejemplo, de que todo está interrelacionado, todo está en equilibrio, la pérdida por un lado, por minúsculo que sea, es algo que influye en el conjunto de todo. Hay gente que considera que son principios que luego pueden casar no mal con la concepción de la física, de cómo nos explica el funcionamiento del mundo, el funcionamiento del universo. O si, por ejemplo, cogemos la religión hindú y hablamos de las reencarnaciones, de los procesos de destrucción, de vuelta, o sea, de los ciclos,
Es decir, es que claro, cuando hablamos de fe, inevitablemente en esta pregunta, y hablamos de esa pregunta aquí en España en este momento, siempre vamos con la idea cristiana, pero es que el tema de si la ciencia deja fuera totalmente la espiritualidad, es que es un temazo la eso. Pregunta. Sí. La ciencia... Sí, la deja. Claro, la ciencia no analiza la espiritualidad. No entra, no entra en eso. Es que no entra. La diferencia fundamental, independientemente de si tu Dios es un señor blanco, varón, heterosexual y con barba, o es otra cosa, que curiosamente esa es la imagen que hemos construido, por lo que sea. Sí, pero aquí, independientemente de eso, la ciencia no inventa respuestas. Es decir, cuando necesita Dios. llega a un sitio y no sabe la respuesta, sigue haciendo preguntas, ¿vale? La fe, sea de la condición que sea, es dar respuestas a lo desconocido con algo que viene del más allá, de donde tú quieras, pero da una respuesta donde está el vacío para la ciencia. Entonces la ciencia llega a un borde, se para y sigue sin hacer preguntas. La religión responde y rellena esos vacíos con otras cosas. Sí, pero el Observatorio Vaticano lo regentan jesuitas. Pero porque no tiene nada que ver y no se mezclan, o sea, tú... No, exacto. No, sí, no se mezclan, es que en realidad son como el agua y el aceite, o sea, tú como ser humano te puede gustar pescar o te puede gustar pasear por el monte o jugar a las canicas, como ser humano, y como ser humano puedes ser religioso o ateo, pero si tú eres científico, utilizas la ciencia para tus cosas, pero en ningún momento se te aparece Dios por ahí paseando en ninguna forma de religión, o sea... Yo también tengo experiencias increíbles. Hablé una vez con un mirmetólogo, un experto en hormigas, hormigas de la Pampa que construyen puentes, que es una cosa bastante loca, porque que parecen tener un resorte interno ahí que les enseña ingeniería, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, de una universidad estadounidense, le llamo por teléfono, le empiezo a preguntar y en un momento determinado le pregunto, bueno, ¿y cuál es la explicación de todo esto? Y me dice, bueno, pues esto es Dios. Y yo le digo, ¡ja, ja! ¡Qué cachondo eres! Bueno, ya, que yo en mi ingenuidad, digo, está de cachondeo. Y me dice, no, lo digo en serio. Y el tío era creacionista. Y era un científico que había publicado en una revista de nivel y tenía... Porque puede que lo creas, pero contárselo a un periodista es muy loco. Es como, ¿cómo? Entonces, ¿qué explicación tienes a esto? La respuesta es que Dios ha enseñado a las hormigas. Me decía, sí, digo, vale, hasta luego. Pero porque es un ser humano. Claro, forma perfecto, parte pero de yo estoy su informando de cultura. ciencia, no de las creencias. No estoy haciendo la revista del Vaticano. Pero ojo, pero yo no digo eso, porque ahí está dejando que su fe quite o sea, lo que no es Por el eso te digo científico. que hay la mayoría de los científicos que tienen fe no hay mezcla, pero hay casos extremos que yo no he encontrado. Pero esa teoría no se la van a publicar en ningún sitio científico. Claro. Él no mencionaba en el paper, no mencionaba a Dios. Que no se la van a publicar en ningún sitio. Espérate. Científico, he dicho. Ninguna revista científica. Todavía hay zonas en Estados Unidos en las que está prohibido enseñar la teoría de la evolución, y si se enseña debe ser en la equivalencia de teorías similares, o sea, el creacionismo. O sea, que eso de que no se lo van a publicar en... Ninguna revista científica. Por ahora. Qué pesimistas los veo. ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando en el mundo? Cosas. La verdad que es un tema súper interesante que no ha salido en la mesa de hoy. Quedaría para otra. Otras cuantas. Y que es súper interesante, pero me están indicando que tenemos que terminar aquí. Han llamado del Vaticano, tenemos que terminar. Dios informa. Bueno, no me queda más que agradecer a los ponentes que hemos tenido, Antonio Martínez Ron, Eva Villaver, Miguel Ángel Delgado. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias al público y a todos. Ha sido un placer, de verdad. Gracias.